A todos, mi nombre es Dylan Santiago Morales y de parte del Centro de Aprendizaje y Éxito RumboX estaré presentando un repaso de líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos. Si vamos a hablar de los estados de la materia, estos se pueden hablar en términos de la teoría cinética molecular. Esta teoría explica el comportamiento de un gas ideal y supone que los gases consisten de partículas bien pequeñitas que se mueven continuamente y al azar. Esta descripción de los gases permite explicar por qué se pueden comprimir y por qué son fluidos. En los líquidos las moléculas están más unidas y no pueden comprimirse, pero todavía pueden fluir. Sin embargo, en un sólido, las partículas están ocupando posiciones específicas en algún cristal, por lo que no pueden fluir ni tampoco se pueden comprimir. Entonces, el volumen de las moléculas y las fuerzas de atracción de ellas son significativas en estas teorías. La materia puede cambiar a cualquiera de los tres estados ya mencionados, sólidos, líquidos y gas, siempre y cuando éstas se encuentren a ciertas condiciones. Los procesos de estas transiciones o estos cambios son fusión, congelación, evaporación, sublimación, condensación y deposición. Fusión yendo de sólido a líquido, congelación yendo de líquido a sólido, evaporación yendo de líquido a gas, sublimación yendo de sólido a gas, condensación yendo de gas a líquido y deposición es el cambio de gas a sólido. Ya que se está hablando de los estados de la materia, es importante hablar de lo que son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son simplemente fuerzas de atracción entre las moléculas de alguna sustancia. Estas fuerzas tienden a ser relativamente débiles, pero se puede inferir la magnitud de estas fuerzas intermoleculares al medir el ΔH de vaporización de la sustancia. Mientras mayor sea la energía que se requiere para separar las moléculas de alguna sustancia, mayor van a ser las fuerzas de atracción intermoleculares. Esto demuestra cuán débil pueden ser las fuerzas intermoleculares cuando se comparan estas fuerzas con las fuerzas de enlace. Las fuerzas intermoleculares se pueden clasificar como fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de London y fuerzas dipolo-dipolo, y las fuerzas de enlaces de hidrógeno. El primer tipo de fuerzas de atracción intermolecular del cual se va a estar hablando son las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas de atracción débiles que existen entre las moléculas de muchas sustancias neutrales. Estas se pueden clasificar entre fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de London. Las fuerzas dipolo-dipolo solamente existen en moléculas o en sustancias que sean polares, ya que surgen de la alineación de cargas opuestas en las moléculas. Sin embargo, las moléculas no polares también tienen un tipo de fuerza de atracción y son conocidas como las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Las fuerzas de London surgen por la formación de dipolos instantáneos debido a cambios en la distribución de electrones alrededor del núcleo. Aunque las moléculas no polares solamente tienen fuerzas de London, todas las moléculas contienen fuerzas de London. Estas fuerzas de London o fuerzas de dispersión dependen del peso molecular de la sustancia. Además, estas fuerzas de London dependen del área superficial de la molécula o la dispersión de estas. Hay sustancias que muestran fuerzas de atracción mucho más fuertes que las que pueden atribuirse a las fuerzas de Van der Waals. Estas se pueden conocer como las fuerzas de enlace de hidrógenos y son fuerzas de atracción que se pueden atribuir a los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno ocurren en sustancias polares que tengan enlaces entre hidrógenos y átomos como flúor, oxígeno y nitrógeno. Es una fuerza de atracción que surge entre el hidrógeno de una molécula que tiene carga parcial positiva y un par libre del átomo bien electronegativo de una molécula vecina que tiene carga parcial negativa. La presencia del enlace de hidrógeno es la que puede explicar la gran diferencia en fuerzas intermoleculares que se observa en sustancias con igual peso molecular y polaridad. Ya que hemos mencionado los distintos tipos de fuerzas de atracción intermoleculares, vamos a intentar identificar estas en distintas moléculas. Como ya habíamos dicho, las fuerzas de London y fuerzas de dispersión van a estar en todas las moléculas. Es la única fuerza que tienen las moléculas no polares, pero están presentes en todas las moléculas. Así que desde ahora podemos decir que en esta primera molécula A va a tener fuerzas de London. Entonces, podemos observar que la molécula ya de primera instancia no es simétrica. Al no ser simétrica, va a tener una fuerza dipolo-dipolo.
También podemos observar cómo hay un puente de hidrógeno con ese OH que está ahí. El OH. Ese OH demuestra la presencia de un puente de hidrógeno. Por lo tanto, se va a encontrar las fuerzas del enlace de hidrógeno también. En la molécula B, que es dióxido de carbono, también va a tener fuerzas de London. Sin embargo, esta molécula es no polar, por lo tanto no va a tener dipolo-dipolo. Y tampoco hay un puente de hidrógeno ahí porque no contiene ningún hidrógeno. Por lo tanto, la única fuerza en esta molécula es la fuerza de London. En la última molécula, SO2, también va a tener fuerzas de London porque todas la tienen. Sin embargo, cuando se va a dibujar la estructura de Lewis de SO2, la estructura de esa molécula es angular y tiene un par solitario. Por lo tanto, esto es una molécula polar. Al ser polar, va a contener las fuerzas de dipolo-dipolo. En el segundo ejercicio, ¿cuáles de los siguientes compuestos solo demuestran fuerzas de London? Pues comencemos por el A. El A, si fuéramos a dibujar la estructura de Lewis, tenemos esto. La molécula es completamente simétrica, todos los dipolos se cancelan, por lo tanto, esa molécula no tiene fuerzas dipolo-dipolo ni fuerzas de puentes de hidrógeno porque no contiene un hidrógeno. Solamente tiene fuerzas de London. Así que esa es una de ellas. Si observamos la molécula B, si fuéramos a dibujarla, tenemos esto. La molécula, aunque es técnicamente simétrica, en el sentido de que tiene 4 enlaces, todos los ángulos son iguales, pero tiene un cloro y el dipolo del cloro con el carbono y el dipolo del H con el carbono no se van a cancelar. Por lo tanto, esta molécula es polar. Al ser polar, contiene fuerzas de dipolo-dipolo. Por lo tanto, esta no es una de las opciones, porque nos están preguntando cuál solamente tiene fuerzas de London. En la número B, tenemos la molécula de PCl3. Si dibujamos esta molécula, se vería de la siguiente manera. El fósforo contiene un par solitario. Al el fósforo tener ese par solitario y la molécula no ser completamente simétrica, esto es una molécula polar, por lo tanto no es una de las opciones. Y por último, tenemos PCl5, que es una molécula la cual no tiene pares solitarios y cuyos dipolos todos se cancelan. Por lo tanto, es una molécula no polar. No tiene puentes de hidrógeno, así que solo tiene fuerzas de London. Cuando se habla del estado de la materia, es importante también hablar de las propiedades de los líquidos. Una de las propiedades de los líquidos es la tensión superficial. Se observa que el área en la superficie de un líquido tiende a reducirse, lo que se atribuye a que recibe una fuerza de atracción neta de las moléculas interiores. Como se requeriría energía para contrarrestar la tendencia a disminuir el área de la superficie, la tensión superficial se define en términos de energía.
y por lo tanto la tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área de superficie de un líquido por unidad dada. Debido al efecto de tensión superficial, la superficie de un líquido actúa como una capa que cubre el líquido que está en el interior. Esto es lo que permite que muchos insectos puedan patinar encima de muchos líquidos. También se debe de hablar del fenómeno de capilaridad. Este fenómeno consiste en la subida de un líquido por un tubo capilar colocado en forma vertical dentro del envase que contenga un líquido. Subirá líquido por el tubo capilar hasta un nivel mayor que el del líquido que está en el envase si la atracción del líquido por el material del tubo es mayor que la atracción entre sus moléculas. Si la atracción del líquido por el material del tubo es mayor que su tensión superficial, se va a producir un menisco o curvatura cóncava. Si el líquido entra por el tubo capilar hasta un nivel menor que el del líquido del envase, significa que la atracción del líquido por el material del tubo es menor que su tensión superficial. Por lo tanto, se formará un menisco convexo con la pared del tubo. En los líquidos, el proceso de evaporación puede ocurrir continuamente y espontáneamente. Debido a este proceso de evaporación espontánea, se puede describir la propiedad conocida como presión de vapor. La presión de vapor es la presión parcial que ejerce la sustancia en un estado gaseoso sobre la sustancia en su estado líquido cuando el sistema llega a equilibrio a una temperatura dada. A una temperatura dada ocurren dos procesos contrarios a la vez. Estos consisten en que las moléculas se están moviendo del líquido al gas, pero también las moléculas se están moviendo del gas al líquido. Es decir, el líquido se está evaporando, pero a la vez se está condensando. Ya que estos dos procesos están ocurriendo simultáneamente y a la misma rapidez, se puede decir que el sistema está en equilibrio dinámico. Existen soluciones o sustancias que tienen presiones de vapores altas a temperaturas normales. Por esto, estas sustancias se pueden evaporar con facilidad. Estas sustancias se conocen como sustancias volátiles. Además de la presión de vapor y la tensión superficial, otra propiedad de los líquidos es la viscosidad. La viscosidad se puede definir como la resistencia a fluir que exhiben los líquidos. La viscosidad puede disminuir al aumentar la temperatura, ya que aumenta la movilidad de las partículas, por lo tanto, disminuye la resistencia a fluir de los líquidos. Otra propiedad de los líquidos es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión que está sobre él. El punto de ebullición puede cambiar con la presión y es directamente proporcional a esta. Es decir, si la presión baja, la temperatura de ebullición también va a bajar. Y si la presión sube, la temperatura de ebullición también va a subir. El punto de ebullición, que se puede encontrar a presión atmosférica, es decir, una atmósfera, es conocido como el punto de ebullición normal. Ya que hemos visto las distintas propiedades de los líquidos, ahora hay que relacionarlas a las fuerzas intermoleculares. Existe una relación inversa entre las fuerzas de atracción intermoleculares y la presión de vapor. Es decir, a medida que aumenta la presión de vapor, va a disminuir las fuerzas de atracciones intermoleculares, porque van a ser mucho más fácil de separar a presión altas. Si la presión de vapor disminuye, las fuerzas de atracción intermoleculares van a subir, porque a menor presión, más difícil va a ser separar las moléculas. También, para propiedades como el punto de ebullición, la tensión superficial y la viscosidad, existe una relación directamente proporcional con las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si las fuerzas intermoleculares son muy fuertes, se necesitaría un punto de ebullición altos para separar las moléculas. La tensión superficial será alta porque implica que las moléculas están bien aguantadas una de la otra, y la viscosidad también será alta porque indica que las moléculas tienen muchas fuerzas intermoleculares, se van a resistir a fluir. Ya que se están hablando de los estados de la materia, es importante hablar del calor de solución. Todo cambio de fase implica añadir o remover calor. Ya sabemos que el calor asociado a un proceso que ocurre a presión constante se puede llamar delta H o cambio en entalpía. La medida experimental del calor asociado a un proceso se basa en medir el cambio de temperatura que se observa cuando ocurre una transferencia de calor. Para poder aumentar la temperatura de alguna sustancia, se tiene que aplicar energía de calor. La energía aplicada a una sustancia se va a distribuir a través de sus moléculas, lo cual aumenta su energía cinética.
Mientras mayor sea la muestra de alguna sustancia, más moléculas tiene. Por lo tanto, más energía o más calor va a necesitar para poder aumentar la energía cinética de estas moléculas. Debido a la relación directamente proporcional entre el cambio en calor y el cambio en temperatura, se pudo derivar la siguiente ecuación, que es la ecuación del calor a presión constante, la cual dice que el calor a presión constante es igual a la masa por el calor específico por el cambio en temperatura. El calor específico es la cantidad de calor requerida para poder aumentar la temperatura de algún gramo de sustancia por 1 grado Celsius. Las unidades del calor específico son julios entre gramos por grado Celsius o grados Kelvin. Las curvas de calentamiento son importantes porque nos permiten observar cómo va cambiando una sustancia de acuerdo a la temperatura y el calor asociado. En una gráfica como esta podemos ver como en esta primera línea que va ascendiendo, podemos ver cómo a medida que cambia la temperatura, va cambiando también el calor, es decir, la sustancia se está calentando. Pero luego de que llega a un punto en específico, la temperatura se mantiene constante, pero el calor sigue aumentando. Esto lo que indica es que está ocurriendo un cambio de fase. En este caso, en el punto B al punto C, ocurre el proceso de fusión. Por lo tanto, la sustancia está cambiando de sólido a líquido. Luego de que llegue a líquido, la sustancia seguirá calentándose, la energía sigue aumentando y la temperatura también, hasta que vuelve y llega al otro punto donde la temperatura se mantiene constante, pero la energía sigue aumentando. En este punto ocurre otro cambio de fase, y es que el líquido va de líquido a gas. Luego de que se convierte en gas, el gas sigue aumentando su temperatura, se sigue calentando. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso de fusión, el proceso de ebullición o de evaporación, se necesita lo que se conoce como el calor de fusión y el calor de ebullición. El calor de fusión es básicamente el calor requerido para llevar a cabo un cambio de fase de sólido a líquido o líquido a sólido en su temperatura de fusión, que es una temperatura que se va a mantener estable durante el proceso de fusión. Y el calor de ebullición es el calor requerido para llevar a cabo un proceso de cambio de fase de líquido a gas o de gas a líquido en su temperatura de ebullición. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar una curva de calentamiento para poder calcular la energía liberada cuando ocurre un enfriamiento. En este caso nos están pidiendo que calculemos la energía liberada al enfriar 5 gramos de benceno de 79 grados Celsius a 3.5 grados Celsius. Y nos dan su calor específico y su calor de fusión. Además nos proveen la curva de calentamiento. Para comenzar nos están diciendo que nuestro benceno está a 79 grados Celsius, que es aquí, si dejamos llevar por la gráfica, lo cual implica que nuestro benceno está en su estado líquido y lo queremos bajar a 3.5 grados. Por lo tanto, eso es aquí. Al bajarlo a 3.5 grados, podemos observar cómo el líquido va enfriándose hasta que llega al punto donde la temperatura se mantiene constante. Eso implica que nuestro benceno se nos va a congelar. Así que el primer paso para resolver un problema como este es que vamos a ir disminuyendo la temperatura y la vamos a disminuir hasta el punto de congelación. Así que hasta aquí, hasta 5.5 grados Celsius. Entonces, como está ocurriendo un cambio en temperatura, no está ocurriendo un cambio de fase, podemos entonces utilizar la ecuación ya mencionada, la cual es Q es igual a la masa por el calor específico por el cambio en T. Entonces, nuestra masa es 5 gramos, nuestro calor específico 1.70 julios gramos por Celsius y nuestro cambio en temperatura es desde 79 grados Celsius a 5.5. Por lo tanto, se puede decir que ese proceso de enfriamiento liberó negativo 624.75 julios. Es negativo porque el calor está siendo liberado.
Ya que sabemos el calor que se liberó en ese proceso de cambio de temperatura, ahora queremos saber cuánto calor se liberó para que el benceno se congelara, ya que llegamos al punto de congelación. Entonces, para esto vamos a utilizar el calor de congelación que nos están dando, que es negativo 0.8 kilojulios por mol. Eso lo vamos a multiplicar por la masa en términos de moles y lo vamos a dejar todo en respecto a términos de julio, en unidades de julio. Por lo tanto, el calor liberado puede ser 627.32 julios. Negativo porque es liberado. Entonces, ya que logramos determinar el calor necesario o el calor liberado cuando se congeló, ahora vamos a identificar el calor liberado cuando disminuye la temperatura de 5.5, que es la temperatura en el punto de congelación, a 3.5, que es donde lo queremos llevar a su estado final. Así que volvemos a repetir el primer paso, pero esta vez de 5.5 a 3.5 grados Celsius. Sustituimos nuevamente y obtenemos los valores. Entonces, ya que tenemos el calor en cada uno de los pasos, si sumamos todos los calores, nos va a dar entonces el calor total que fue liberado en todo el proceso. Por lo tanto, el calor total es igual al calor cuando se disminuyó por primera vez, el calor en el punto de congelación y el calor cuando se enfrió por segunda vez. Así que tenemos un calor total de negativo 1264.57 julio y por las cifras significativas se debe redondear a negativo 13 por 10 a la 2 julio. Este segundo ejemplo es un poco distinto al anterior. Dice, se le añade una cantidad indeterminada de hielo que está a 0 grados Celsius a un vaso con 29.1 gramos de agua a 21 grados Celsius. Eventualmente llega en equilibrio térmico a 5 grados Celsius. Calcule la masa del hielo. Así que lo que está ocurriendo es que tenemos un vaso de hielo y un vaso de agua. Vamos a echar hielo al agua. El agua se encuentra a 21 grados Celsius, así que aproximadamente por aquí. Entonces, el hielo, al estar congelado, pues se encuentra a 0 grados Celsius. Tanto el hielo como el agua van a terminar en 5 grados Celsius. Por lo tanto, el hielo va a aumentar su temperatura y el agua va a disminuirla. Así que, como van a llegar a equilibrio térmico, pues la misma energía que tiene que liberar el agua para poder bajar su temperatura es la misma energía que debe adquirir el hielo para poder aumentar su temperatura. Por lo tanto, para calcular la masa del hielo, debemos entonces determinar cuánto es el calor total necesario para llevar a cabo el proceso entero. El calor total necesario es equivalente al calor que liberó el agua mientras se fue enfriando, que es equivalente al calor que absorbió el hielo cuando se fue calentando. Por lo tanto, podemos determinar el calor que liberó el agua. Ya que el agua lo que hizo fue un cambio en temperatura, no hubo un cambio de fase, este se puede determinar con esta ecuación. Sustituimos los valores y obtenemos entonces el calor del líquido. Ese calor del líquido sale negativo porque está liberando. Se está siendo liberado, se está enfriando. Entonces, el calor del líquido que está liberado es igual al calor del sólido que está siendo absorbido. Por lo tanto, el calor del sólido es igual al negativo calor del líquido. Entonces, para determinar la masa del hielo, tenemos que establecer dos ecuaciones. Son dos porque el hielo pasa por un cambio de fase y además de que pasa por un cambio de fase, el hielo también se calienta. O hay un cambio de temperatura. Así que la primera ecuación es la del cambio de fase. Vamos a sustituir todos los valores en la ecuación, excepto el valor de la masa. Así que tenemos una ecuación que nos establece que el calor de
fusión es igual a la masa por 334.07 julios entre gramos. Entonces, el calor necesario para el cambio en temperatura ser con la ecuación de cambio de temperatura. Eso nos va a dejar que el calor cuando hay un cambio de temperatura es igual a la masa del hielo por 20.9 julios entre gramos. Como el hielo pasa por un cambio de fase y un cambio en temperatura, el calor total del proceso de hielo es equivalente a la suma de esos dos calores. Así que podemos sustituir todas nuestras ecuaciones en esa nueva ecuación y podemos despejar para m. Sustituimos el valor que ya habíamos calculado anteriormente y nos da que el valor de la masa del hielo es de 3.96 gramos aproximadamente. El diagrama de fase. Para una sustancia dada es posible estudiar cuáles son las condiciones apropiadas de temperatura y presión necesarias para que se encuentre en una fase en particular o para que pueda cambiar de una fase a otra. Esto permite hacer una gráfica de presión como función de temperatura, donde se van registrando los puntos de temperatura y presión donde cada fase es estable y donde los puntos corresponden a los cambios de fase. Esta gráfica es bastante sencilla de leer. Estas líneas que están aquí simplemente representan el cambio de una fase a otra. La línea que va desde D hacia A representa el cambio de fase de sólido a gas. La línea que va de A a B representa el cambio de fase de sólido a líquido y la línea que va de A a C representa el cambio de fase de líquido a gas. Básicamente, a cierta temperatura y a cierta presión podemos identificar en qué estado se encuentra la sustancia. Esta es el diagrama de fase de agua, así que si digamos que la temperatura es 50 grados Celsius y se encuentra a una presión de una atmósfera, pues entonces el agua está líquida. Si el agua está a 100 grados Celsius, pero se encuentra a una atmósfera, implica que el agua se puede hervir a ese punto. Si el agua está a, digamos, 20 grados Celsius, aproximadamente 0.3 atmósfera, pues el agua está gaseosa. Y así sucesivamente. Aquí nuevamente vamos a encontrar la explicación del diagrama de fase. Las tres líneas representan los cambios de fase. La curva AD separa la sólida de gaseosa. La curva AB separa la sólida de la líquida. La AC separa la líquida de la gaseosa. Todas representan el cambio de fase, ya sea de sublimación y deposición, congelación, fusión, evaporación y condensación. Ahora, el punto donde las tres líneas están conectadas es el punto triple. Y en este punto es el punto de temperatura y presión donde las tres fases existen en equilibrio, es decir, que existen a la misma vez. Entonces, al final de la línea que divide el líquido del gas, se encuentra lo que se conoce como el punto crítico. Este punto crítico tiene una temperatura crítica y una presión crítica. La temperatura crítica es la temperatura sobre la cual la sustancia no puede existir como un líquido sin importar la presión. No importa cuánto se suba o disminuya la presión, si la sustancia pasa de esa temperatura crítica, no puede existir como un líquido, va a existir como un gas. Entonces, la presión crítica es la presión de vapor de la sustancia a esa temperatura crítica. Del punto crítico en adelante, la sustancia se conoce entonces como un fluido supercrítico. Y este fluido va a exhibir propiedades tanto como líquidas como de gas. Finalmente se estará hablando también del estado sólido. El sólido está formado por unidades estructurales tales como átomos, moléculas o iones. Estas unidades ocupan posiciones fijas en un cristal.
Al ocupar estas posiciones fijas, por eso es que los sólidos no pueden ser comprimidos. Van a tener una estructura rígida. Las fuerzas de atracción de los sólidos son lo suficientemente fuertes para mantener esta estructura rígida. Y los sólidos se pueden clasificar como sólidos moleculares, sólidos iónicos, metálicos y sólidos de red covalente. De sólidos moleculares, estos son sólidos que simplemente sus moléculas están unidas por fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, son los más fáciles de romper. Cuando hablamos de un sólido iónico, es un sólido que consiste de tanto cationes como aniones. Son mantenidos por enlaces iónicos. Entonces, los sólidos metálicos son sólidos que solamente tienen cationes de metal que están rodeados por nubes de electrones de valencias delocalizados y por lo tanto se mantienen unidos por enlaces metálicos. Y los sólidos de red covalente son sólidos que consisten de átomos, usualmente no metales, que forman redes grandes o cadenas y se mantienen unidos por enlaces covalentes. Ejemplos de estos son cadenas de carbono para formar cosas como diamantes o grafito. Otra forma de clasificar los sólidos es por su estructura ordenada o desordenada. Estos se pueden identificar como sólidos cristalinos, los que tienen estructuras ordenadas. Se componen de uno o más cristales. Las celdas son arreglos ordenados y de 3 dimensiones en las unidades básicas del sólido cristalino. Entonces, la red cristalina es el patrón o arreglo geométrico que va a surgir al unir las unidades básicas de los sólidos cristalinos, es decir, al unir muchas celdas. Y la celda unitaria es la celda más pequeña posible que se puede repetir para formar un arreglo tridimensional. Es la unidad que se repite para formar el cristal. La otra forma de clasificar los sólidos es el sólido amorfo, que tiene una estructura desordenada. Simplemente no tiene un arreglo definido de sus unidades estructurales como el sólido cristalino. Un ejemplo de esto es el vidrio. Es importante conocer 3 tipos de celdas para los sólidos cristalinos. Está la celda cúbica sencilla, que es simplemente un cubo que contiene un átomo en cada esquina. Entonces, el número de átomos que compone la celda se puede calcular por la cantidad de átomos que hay en la celda por la cantidad o las partes del átomo que están dentro de la celda. Si uno fuera a picar el cubo exactamente por las líneas, dentro del cubo en realidad lo que hay es 1/8 de cada uno de los átomos. Como solo hay 1/8 dentro de cada uno de los átomos y hay 8 átomos, en realidad en la celda hay un solo átomo. Porque es la suma de este pedacito que está aquí, este pedacito que está aquí, el pedacito que está dentro, este pedacito que está dentro, y así sucesivamente. La suma de esos 8 pedacitos da a un átomo. Lo mismo ocurre con la celda cúbica centrada en cuerpo. Se conoce como la celda cúbica centrada en cuerpo porque además de los 8 átomos que hay en las esquinas, hay un átomo en el mismo centro de la celda. Número de átomos para que componen esta celda, pues es lo mismo. Son 8 átomos en la esquina. Entonces, como solamente 1/8 de esos átomos queda dentro del átomo, de la celda, pues estos átomos se multiplican por 1/8. Así que 8 por 1/8 es igual a 1. Más 1 que está completamente adentro, pues esta celda está compuesta por 2 átomos. Por último tenemos la celda cúbica centrada en las caras. La celda cúbica centrada en las caras es pues los 8 átomos que están en las esquinas más un átomo en el centro de cada cara. Así que son 6 átomos en cada cara. Nuevamente, en las esquinas solamente 1/8 de cada átomo queda dentro del cubo.
Y como en las caras hay un átomo, pues solamente la mitad de ese átomo queda dentro del cubo. Así que tenemos 8 átomos en cada esquina por un octavo, que es lo que queda dentro del cubo, más 6 átomos en cada cara por la mitad, que es lo que queda dentro de cada del cubo. Se obtiene entonces que en realidad esta celda está compuesta por 4 átomos en total. Estas celdas son estructuras que pueden tener distintos átomos, distintas sustancias. También es importante mencionar las propiedades de los sólidos. Las propiedades físicas de los sólidos, al igual que en los líquidos, dependerán del tipo de fuerza de atracción que une sus partículas. Una propiedad de los sólidos es su punto de fusión. El proceso de fusión de un sólido requiere contrarrestar las fuerzas de atracción entre sus partículas, por lo que el punto de fusión varía directamente con las fuerzas de atracción. La temperatura con las cuales las fases sólidas y líquidas están en equilibrio es el punto de fusión. En este punto es cuando ocurre el cambio físico de sólido a líquido y la temperatura se mantiene constante hasta que ocurre el cambio. El punto de fusión puede ser una propiedad característica de una sustancia, es decir, se puede identificar una sustancia identificando su punto de fusión. Las fuerzas de atracción de los sólidos serán mayor en aquellos sólidos cuyas unidades están unidos por enlaces químicos, es decir, los sólidos de red covalentes, sólidos iónicos y sólidos metálicos. Las fuerzas de atracción serán mayor por estos que están en enlaces químicos porque es mucho más difícil romper un enlace químico que separar moléculas que están atadas por fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de atracción más débiles son las del sólido molecular, ya que este solo exhibe fuerzas intermoleculares. La conductividad eléctrica la poseen los sólidos metálicos. Esto es porque ellos tienen electrones delocalizados. Por lo tanto, conducen electricidad mucho más fácilmente. Los sólidos iónicos pueden ser conductores si se funden, porque así sus iones están libres. Así que los sólidos moleculares y los sólidos de red covalente no son conductores. No conducen electricidad. Y por último, ¿cuál es la relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades de los sólidos? Pues el punto de fusión es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares o las fuerzas de atracción, más alto va a ser el punto de fusión, ya que se necesita mucha más energía o calor de fusión para poder romper estos enlaces o estas fuerzas intermoleculares. Los enlaces químicos son más fuertes de romper, por lo que los sólidos que contengan enlaces químicos tendrán un punto de fusión más alto que los sólidos moleculares. Y por último, la dureza de los sólidos también varía directamente con las fuerzas de atracción. Los sólidos de red covalente son más duros que los moleculares. Sin embargo, los sólidos iónicos y moleculares son quebradizos y los metálicos son maleables. Los metálicos se les puede dar forma por sus propiedades.